tengo esas imágenes vivas de ese momento. Que uno como niño de pronto no asimilaba muy bien lo que estaba sucediendo. Yo no dormía, yo andaba en esa casa, para arriba, para abajo, sin saber, pues, no encontraba una salida. Pero mi Dios es muy bueno. Yo fui como superando esa crisis. El 10 de marzo del 88 mataron a mi papá. Esta es una historia normal. Normal para todos aquellos que han tenido que vivir con el asedio de la violencia. Anormal para aquellos que solo escuchan los rezagos de ella. Y aterradora para quienes la vivieron en carne propia. Esta historia comienza en los años 80 en la vereda La Aguada del corregimiento Cestillal, en el municipio de Cañas Gordas, al occidente de Antioquia, en Colombia. En los años 80 había una violencia enorme por parte de grupos, están surgiendo una cantidad de cosas y había una gran intención de llegar al poder a través de las armas. Estamos en la vereda La Aguada del corregimiento de Cestillal, donde yo me crié. Yo era el mayor de 5 hermanos. La primera etapa de mi vida estuvo aquí en esta escuela, hasta que tenía 11 años aproximadamente. Y aquí aprendí a trabajar porque aquí me enseñaron, ¿cierto? Mi papá, mis abuelos, mi mamá nos enseñaron a trabajar acá en esta vereda. La vida en la Guada era vida de campo, muy abierta. Pues no teníamos las comodidades, pero vivíamos muy felices, muy contentos todos. Era una vida súper buena. Nos vinimos a vivir a Cestillal porque él pues encontró un trabajo de una carnicería. Esta es una foto donde están tío Mauricio, un trabajador, mi mamá, la esposa de amigo de nosotros. En el año 1984, en un problema familiar, que fue básicamente lo que ocurrió en San Miguel, en una familia, dos familias, hubo un asesinato múltiple. Posteriormente hubo el asesinato de otro joven en el pueblo, y ese fue como el detonante para que surgieran una banda que llamó en esta zona Los Tiznados. Terminó siendo una banda muy reconocida no solamente en el occidente, sino en todo el departamento de Antioquia. El 10 de marzo del 88 mataron a mi papá. Mi papá ya había tenido varias amenazas por parte de ese grupo. Le habían hecho un atentado hacía un año antes y ya él se cuidaba bastante pues, de salir, de exponerse en ciertos lugares.
Él estaba por allá en la finca con el evaluador de la Caja Agraria, porque él tenía ganado con la Caja Agraria. Y subieron y cuando venían a la bajada los atacaron en una cañada, donde a él le produjeron la muerte, ¿cierto? Y mi mamá dijo, devolvámonos en este carro que ahí va el herido. Pero le dijeron a mi mamá que no, que el herido no era pues mi papá, sino el otro señor. Cuando seguimos, llegamos hasta allá, hasta la vereda, y ahí estaba mi papá tendido. Ahí estaba Ricardo, que era mi hijo, ¿cierto? Venía con él. Él venía de allá de la finca con él. A mí me produjo, no sé, algo que me marcó. Porque yo verlo a él, tenía 13 años ahí, parado al pie del papá, y fue algo que lo marca a uno. El chorro de sangre iba lejísimo. Y mi mamá se acercó a cogerlo y lo fue a coger de la cabeza. Se le tiró y la cabeza se le soltó. O sea, tenía la cabeza, se la habían cortado. Fueron momentos muy difíciles, pero yo siento que uno como niño de pronto no asimilaba muy bien lo que estaba sucediendo. Pero tengo esas imágenes vivas de ese momento. A los 13 años me quedé huérfano por la muerte de mi papá. Era el mayor de 5 hermanos, pero me tocó ayudarme a mi mamá en la actividad. Nosotros teníamos una finquita, entonces me tocó salirme del colegio y dedicarme con mi mamá a ayudar a hacer de lo que vivíamos, a sembrar café, a ordeñar vacas, a trabajar en la finca, lo que nos habían enseñado en toda la niñez. La banda empezó a desarticularse en el mismo tiempo, en el año 89 aproximadamente. Capturaron las personas que financiaban, una de las personas que financiaba el grupo, y en el año entre 99 y en el 99, 89 y 90 fueron capturados los cabecillas de esa banda. Cuando nos dimos cuenta, cuando ya se dio cuenta de quién fue el autor intelectual y material del tema, no faltó gente que se le acercara, nos acercara permanentemente en que eso había que vengarlo. Cuando uno decía que uno no estaba en esos planes, decían que uno era un sinvergüenza, que uno no tenía el valor de vengar al papá, que era lo más sagrado que uno podía tener. Nosotros nos tocó muy duro con esas bandas. Y yo me quedé ahí en esa casa y los niños se dormían y yo sola ahí, toda la noche ahí sola. Y después llegaron los paramilitares.
sí, una calma aparente. Entre el año 90 y 94 más o menos, hubo una calma aparente porque se desarticuló la banda de los tiznados y ya no había pues como ese miedo o ese temor. Pero empezó a aparecer otro factor bien importante en la región, como fue el tema de la guerrilla. Y en Cestillal había un factor bien importante, era que con el tema de los tiznados había llegado fuerza pública al pueblo. Entonces el blanco, el objetivo de la guerrilla en ese entonces era atacar la fuerza pública, por lo tanto Cestillal era un blanco permanente de ataque. Corran que viene la guerrilla, viene un carro, corran. Y nosotros nos cogíamos y nos tirábamos por esos solares a rodar, porque ni caminábamos. Íbamos a rodar al que más corriera, porque todos les teníamos un pavor horrible. La toma de Cestillal fue el 24 de diciembre, amanecer 25, donde se metieron 3 grupos de la FARC comandados por la señora Karina y duró hasta las 5:30. No fueron capaces de tomarse el pueblo, pero sí seguían cerquita en la región y todo el mundo sabía que a los lados, y empezamos a darnos cuenta de que Karina era una mujer con mucho poder. Tenía un gran control y tenía una gran fuerza letal al mando de ella, y empezó a ejercer presencia en la zona. Yo la primera impresión que tengo de Karina es cometiendo la masacre de Bajo del Oso, en Antioquia, de la finca Bajo del Oso, y con unas escenas terribles. Se empiezan a tejer toda una serie de historias de que Karina era sanguinaria. Cuento mi historia, que yo tomé las armas no porque quería irme para la guerra, sino buscando una mejor forma de vida para mí y para mi familia. Tanto en la década del 80 como en la década del 90 la población civil es la que más lleva, digamos, más sufre las consecuencias, ¿cierto? Particular porque es la población que está, sobre todo la rural, es la que está afectada por la presencia de grupos armados tanto de izquierda, guerrillas, como de derecha, paramilitares. Si bien es cierto que nace en el Magdalena Medio, el proyecto paramilitar se consolida en el Urabá y en el Urabá en los 90 empieza a extenderse para toda Colombia. La franquicia de la Casa Castaño empieza a venderse en todos los rincones del país. A medida que nosotros fuimos combatiendo esa estructura urbana de las guerrillas, se fue mermando su accionar en la parte de secuestros y extorsiones y homicidios de parte de la guerrilla, pero subió totalmente también en la parte de muertos por parte de las autodefensas. O sea que en el año 95, 96, 97 fueron muchas las masacres en todo el país. Dicen que la toma guerrillera comenzó a eso de mediodía, porque la gente salía a trabajar del pueblo, y cuando iban entrando al pueblo los fueron atajando en diferentes sectores que esperaran que ellos iban a hacer un trabajo, y tenían cubierto todas las salidas. Cuando estábamos precisamente en la misa, llegó la guerrilla y pelearon hasta las 11:30. Ese día lograron el objetivo. Allá hubo varios muertos guerrilleros, dejaron varios policías heridos, y al otro día se llevaron a la policía de Cestillal. O sea, quedó un pueblo completamente desolado. En mi casa tocaron la puerta y sacaron diciendo que había llegado el Ejército Nacional, y cuando nosotros abrimos la puerta eran las autodefensas.
sentimos que llegaron. Y cuando yo sentí de la pieza, yo no estaba con ellos ahí en la sala, sino allá ella estaba acostada. Oí que les dijeron, al suelo muchachos. Cuando se los llevaron a ellos, nosotros alcanzamos a salir y vimos que llevaban a mucha gente, pues como cuando comúnmente se dice los arrean como si fueran ganado, y entonces los llevaban y mi mamá nos entramos sin saber, pues a la expectativa, porque nosotros tampoco sabíamos qué iba a pasar. Nos pararon las escalas del parque, de allá empezaron a seleccionar algunas personas, escogieron algunas personas, entre ellas me sacaron a mí, alguien que en ese entonces se hizo llamar el enano, me sacó, me señaló y me dijo, usted viene para acá que lo necesito. Estaban buscando a alguien con unos rasgos muy parecidos a mi persona. Sacaron a otro muchacho que porque supuestamente robaba bicicletas o en un municipio y vendía en otra parte. Ese fue el argumento que tuvieron. Y sacaron a otro muchacho que porque era quien había dado información para ellos venir a buscar la persona que estaban buscando, y no la encontraron ahí. También entonces nos tendieron a los tres en la calle. Un jefe de ellos que se llamaba Pelusa decía que la profesión de él era matar. Le dijo que se parara y le pegó 2 disparos por ahí a 1,5 metros donde nosotros estábamos. A mí me dijeron que me fuera, que no tenía ningún problema. Al otro día todo el mundo se empacó y se fue, los contratistas del parque se fueron y todo el mundo se quedó solo. Tenía un hijo en Bogotá y entonces yo lo llamé y me dijo, no mamá, véngase que de alguna manera aquí vamos a salir adelante. Y entonces yo me fui para Bogotá. Si mi mamá no salía a trabajar el diario, no había con qué comer, pues porque mi mamá era, a pesar de que mi hermano Mauricio fue también como un papá para nosotros, porque él trabajó muy fuerte allá en Bogotá. Me tocó trabajar, nunca lo había hecho, me tocó trabajar por casas de familia. Nosotros fuimos educados como campesinos, 100% campesinos. No sabíamos sino tirar asadón, tirar machete, trabajar el campo, eso es lo que nosotros sabíamos hacer. Y nosotros no hubiésemos sabido qué hacer en la ciudad. Estos grupos bajaba el uno, asesinaba, bajaba la guerrilla, asesinaba, subía a las autodefensas y asesinaban, y el punto medio era Cestillar, o sea, el intermedio. Cestillar era el punto de batalla. En ese tiempo asesinaron al concejal del pueblo. En octubre de ese año habían elecciones para escoger alcalde, concejales del municipio, diputados y gobernador.
nadie quería apuntársele a ese proceso. Yo había tenido la oportunidad ya de ser presidente de Junta de Acción Comunal y alguien le dio por decir que yo ya había sufrido las inclemencias por tanto de la guerrilla como de las autodefensas, porque con ambos había tenido encontrones, y que me metieran a mí. Y yo tenía un eslogan que era que yo iba a ser concejal para quedarme en el pueblo, con el pueblo. Y salí electo concejal. Aún mi familia seguía en Bogotá y la insistencia era mucho que no fuera, que la situación seguía en la misma tónica, bajaban unos, mataban, subían, nosotros mataban, pero ese había sido mi compromiso. Terminé mi bachillerato en el año 2002 y en el año 2003 me matriculé en la universidad. Ya había tomado la decisión de ser abogado. Hubo situaciones muy complejas en el año 94, 96 en esa situación, porque los defensores de derechos humanos, en ese entonces el personero que tuvo, empezó a decir que como no era justo que masacraran a la gente así, que mataran a la gente así, que secuestraran a la gente. Eso le causó que a ese personero, un hombre muy bueno de esta zona, lo asesinara. Él fue a Bogotá y me dijo, mamá, yo voy a trabajar de personero. Yo no le podía decir, no, es que tiene que venirse, ya no. Entonces yo le dije, pues mijo, tocará ayudarle, apoyarlo, porque qué más, pues, pero no estoy de acuerdo. Tuve una coyuntura muy importante que fue todo el tema de reparación por vía administrativa y logré hacer todo ese proceso de contarle a la gente, usted fue víctima, usted tiene derecho a reclamar, usted fue desplazado, usted tiene derecho a hacerlo, venga, yo le ayudo con esa situación. Aquí en Cañagorda habían ocurrido muchísimas cosas. Me dijo, mamá, a mí me van a proponer la alcaldía, eso es un puesto muy delicado y todo eso. Yo, no, mamá, tranquila, que yo sé que estoy haciendo, yo sé para dónde voy, y yo me amaño mucho allá, yo quiero mucho la gente de allá, mamá, ayúdenme. Y ya me devolví para Cañas Gordas. Y toda mi familia vino para acá, ya se vino mi hermana que estaba en Medellín, también venía permanentemente a acompañarme. Poder retornar y seguir viviendo en el pueblo en el que uno creció, eso es algo maravilloso. Yo recuerdo que la primera vez que nosotros íbamos bajando a Cañas Gordas, uno sentía como un vacío en el corazón, como una cosa, como esa emoción de ver su pueblo, su gente. Y tuve la oportunidad de encontrarme, de sacar un espacio para compartir con quien fue el autor intelectual de la muerte de mi papá. Por ese asesinato pagó cárcel un tío mío, que fue el quien pagó para que lo asesinaran. De alguna manera de sentarme y de escucharlo, y creo que de acabar de sanar las heridas por completo frente a esa situación, de poder mirar a la cara a una persona que le haya causado mal a uno y poderle decir, yo no tengo ningún resentimiento.